se hacía el santo, pero su secretaria estaba embarazada de él. Mi esposo no me dejó. Lo dejé yo. Y esta es la historia de cómo se hizo pedazos sin mí. Me acuerdo de ese día como si fuera ayer, pero al mismo tiempo parece que pasó hace siglos. Es raro cómo la vida te cambia de un golpe, ¿sabes? Un día estás en un camino y al siguiente, sin darte cuenta, ya estás en otro totalmente diferente. Mi nombre es Valeria, y si te contara cómo era mi vida antes, no me creerías. O quizás sí, porque hay mucha gente que vive cosas parecidas, solo que no siempre lo cuenta. Antes de todo esto, yo vivía en un departamento grande, en una zona de la ciudad que a mí me gustaba mucho. No era céntrico, pero tampoco era alejado. Un buen lugar. Llevaba casada con Álvaro 7 años. 7 años, ¿te imaginas? Es un montón de tiempo. Al principio, la verdad, todo fue bien. O eso creía yo en ese momento. Álvaro era, o parecía, un hombre encantador. Me trataba con atenciones, me decía cosas bonitas, me hacía sentir especial. Me hacía sentir importante. Pensaba que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida, con la que iba a formar una familia. Porque eso era lo que yo más quería, tener un hijo. Siempre lo quise. Desde que era chica, me imaginaba con mi familia, con mi bebé. Era mi sueño más grande. Los primeros años, como te digo, fueron normales. Como en cualquier pareja, había momentos buenos y otros no tanto, discusiones por cosas pequeñas, reconciliaciones. Lo típico. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Al principio era casi imperceptible. Una cosa pequeña aquí, otra allá. Un comentario que no me gustaba, una actitud que me hacía sentir mal. Pero como lo quería, como lo amaba, o al menos eso creía, siempre le encontraba una justificación. Está estresado, me decía a mí misma. Tuvo un mal día en el trabajo. O yo soy la que está exagerando. Ese tipo de cosas que te repites para que la realidad no duela tanto. Álvaro trabajaba mucho. Era un ejecutivo en una empresa grande. Viajaba seguido. Yo, por mi parte, tenía un trabajo, pero no era algo que me apasionara tanto como para dedicarle mi vida entera. Era más una forma de mantenerme activa, de tener mis cosas, de no depender al 100%. Él siempre me decía que no me preocupara, que su sueldo era suficiente, que si quería dejar de trabajar lo hiciera. Y a mí eso, en ese momento, me sonaba bien. Me gustaba la idea de poder dedicarme a la casa, a él, y a prepararme para ser mamá. Los problemas serios empezaron cuando empezamos a intentar tener un bebé. Llevábamos un tiempo queriéndolo, y nada. Los meses pasaban y yo no me quedaba embarazada. Fuimos al médico, hicimos pruebas. Todo el proceso era agotador, física y emocionalmente. Las inyecciones, las citas, los resultados que no eran los que esperábamos. Yo estaba agotada. Y Álvaro, en vez de apoyarme, empezó a cambiar aún más. Se ponía de mal humor. Me decía que me obsesionaba con el tema, que me relajase. Que yo era la que tenía el problema. Cada vez que venía la regla, era un golpe para mí, y él lo hacía peor. Me sentía sola en todo eso. Sentía que el peso de no poder concebir recaía solo en mí. Me dolía mucho su indiferencia, su falta de empatía. A veces, después de una de esas citas en el médico que nos dejaban sin esperanzas, yo llegaba a casa y solo quería un abrazo, unas palabras de consuelo. Pero él se encerraba en su estudio, o se ponía a ver la tele sin hablarme. O se irritaba si me veía llorar. Me decía que mi tristeza lo agotaba. En ese tiempo, además de su frialdad, noté otras cosas. Empezó a usar el celular más de lo normal. Siempre lo llevaba consigo. Si se levantaba de la mesa, se lo llevaba. Si iba al baño, se lo llevaba. Si yo me acercaba mientras él lo estaba usando, giraba la pantalla para que yo no viera lo que hacía. Cosas pequeñas, sí, pero que sumadas, encendían una alarma en mi cabeza. Le pregunté varias veces. Le decía, ¿pasa algo? ¿Por qué estás tan pegado al teléfono? Él siempre respondía con evasivas, con enojo.
Estás inventando cosas, me decía. Es el trabajo. O no tienes confianza en mí. Y claro, al principio, yo le creía. O quería creerle. Porque la idea de que me estuviera mintiendo, de que me estuviera engañando, me aterraba. Hubo una noche, ya te digo, que fue el principio del fin, aunque yo no lo supiera en ese momento. Álvaro llegó tarde del trabajo. Otra vez. Me dijo que había tenido una reunión importante, que se había alargado. Yo ya estaba acostumbrada a eso. Me había cocinado algo para mí sola. Cuando él llegó, yo estaba sentada en el sofá, viendo algo en la tele. Él entró, dejó la cartera y las llaves en la mesita de la entrada, y se fue directo al baño. Llevaba el saco desabrochado, la corbata un poco floja. Me saludó con un beso rápido en la frente. No me miró a los ojos. Eso me llamó la atención. Mientras él estaba en el baño, me levanté para ir a la cocina a buscar un vaso de agua. Al pasar por la mesita de la entrada, vi el celular de Álvaro. Estaba ahí, encima de la cartera. Se lo había olvidado. Mi corazón empezó a latir fuerte, de repente. No sé por qué, pero sentí una necesidad imperiosa de agarrarlo. Sabía que estaba mal, que no debía revisar sus cosas. Pero la duda, la sospecha que llevaba meses carcomiéndome, era más fuerte. Estiré la mano, con cuidado, como si el celular fuera una bomba que podía explotar. Lo agarré. Era pesado. Lo primero que hice fue ir a mi cuarto. Cerré la puerta despacio. Me senté en la cama, con el celular en la mano. La pantalla estaba bloqueada. Álvaro tenía un patrón para desbloquearlo. Yo no me lo sabía. Me quedé mirándolo un buen rato. Pensé en dejarlo, en devolverlo a la mesa de la entrada y hacer como si nada. Pero algo dentro de mí me impulsó a intentarlo. Empecé a probar patrones. Los más obvios. Los que él usaba para otras cosas. La fecha de nuestro aniversario. Su cumpleaños. Mi cumpleaños. Nada. Sentía que se me acababa el tiempo. Él podía salir del baño en cualquier momento. De repente, se me ocurrió algo. Recordé una vez que él había desbloqueado su tablet delante de mí, y el patrón era una letra, la inicial de su nombre. Hice un intento. Deslicé el dedo formando una A mayúscula. La pantalla se iluminó. Se desbloqueó. Mi respiración se cortó. Ahí estaba. El celular abierto. Un montón de aplicaciones, iconos de mensajes, de redes sociales. La mano me temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Empecé a buscar. Lo primero que vi fue la aplicación de mensajes. Tenía varias conversaciones sin leer. La primera que abrí fue con un contacto llamado Julia Offi. Entré. Y ahí estaba todo. Las fotos. Los mensajes. No eran solo mensajes de trabajo. Eran fotos de ellos juntos, en lugares que reconocí. En restaurantes. En un parque. En el auto de Álvaro. Fotos de ellos abrazados. Besándose. No eran fotos profesionales ni de compañeros. Eran fotos de pareja. Leí algunos mensajes. Eran mensajes cariñosos. Mensajes de planes, de citas secretas. Hablaban de mí, de cómo yo no entendía nada, de cómo era aburrida. Él le decía a ella que no me aguantaba, que yo solo pensaba en el bebé, que estaba obsesionada. Me sentí como si me hubieran pegado un puñetazo en el estómago. Un dolor agudo y frío se me extendió por todo el cuerpo. Seguí leyendo. Y entonces vi el mensaje que me destrozó del todo. Un mensaje de Julia a Álvaro. Decía, mi amor, el doctor confirmó. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Y abajo, una ecografía. Una ecografía borrosa, pero clara. Se veía un punto pequeño. Un bebé. Su bebé. El bebé que yo llevaba meses buscando, que no llegaba, que me hacía sentir tan mal. Y él, teniéndolo con otra. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía llorar.
Sentía como si mi cara estuviera paralizada. Un nudo en la garganta me impedía respirar bien. Mis manos apretaban el celular con tanta fuerza que me dolían los dedos. Miré la fecha de los mensajes. Eran recientes. De hacía apenas unos días. Escuché la puerta del baño abrirse. Álvaro. La cerré de golpe. Apagué la pantalla del celular. No podía pensar en nada. Solo en el bebé. El bebé de ellos. En que yo estaba intentando de todo, con dolores, con decepciones, con inyecciones, y él me estaba haciendo esto. Se estaba riendo de mí. Salí del cuarto, como si estuviera caminando en una nube. Mis piernas se sentían pesadas. El celular de Álvaro seguía en mi mano, pero lo puse rápido en la mesita, en el mismo lugar donde lo había encontrado. Entré a la cocina. Cogí el vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que el agua se derramaba por los bordes. Álvaro salió del baño. Me vio ahí, de pie, con el vaso. Hola, mi amor, dijo, como si nada. Como si no hubiera un mundo de mentiras y traición en su celular, a solo unos metros de él. Ya me voy a dormir, estoy muerto de cansancio. Pasó por mi lado, me dio otro beso rápido en la cabeza, y se fue para el cuarto. Cerró la puerta. Me quedé ahí, parada en la cocina. El vaso de agua en la mano. Las lágrimas empezaron a bajar por mi cara, sin control. Al principio eran silenciosas, luego se convirtieron en sollozos. Me senté en el suelo, apoyada en los muebles. El frío de las baldosas me calaba, pero no me importaba. Solo lloraba. Lloraba por el engaño. Por el tiempo perdido. Por mi sueño de ser madre, que él me había quitado de la forma más cruel. Por la humillación. Por la rabia que sentía, una rabia que me quemaba por dentro. Me sentí tonta, ingenua. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude ser tan ciega? Pasé horas ahí, sentada en el suelo de la cocina. No sé cuánto tiempo fue. Solo sé que lloré hasta que no me quedaban más lágrimas. Mi cabeza me dolía. Mis ojos estaban hinchados. Cuando me levanté, mis piernas estaban entumecidas. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. No me reconocía. Era una persona rota. Volví al cuarto. Álvaro dormía. Su respiración era profunda y tranquila. Me acosté en mi lado de la cama, dándole la espalda. No podía tocarlo. No podía ni mirarlo. Sentía un asco profundo. Era como dormir al lado de un extraño, de un enemigo. La cama se sentía fría y grande, a pesar de que él estaba ahí. La noche fue eterna. No pude dormir ni un minuto. Mi cabeza no paraba de darle vueltas a todo. A los mensajes. A las fotos. A la ecografía. A la indiferencia de Álvaro. A las veces que me había hecho sentir mal, a las discusiones por el bebé, a sus viajes. Todo encajaba. Y dolía mucho. Cuando amaneció, me levanté antes que él. Me vestí con lo primero que encontré. Fui a la cocina, me preparé un café. Mis manos seguían temblando. Me senté en la barra, mirando por la ventana. La ciudad empezaba a despertar. La gente salía a trabajar. Para ellos era un día normal. Para mí, era el día en que mi vida se había desmoronado. Álvaro se levantó un rato después. Entró a la cocina, como todos los días. Buen día, dijo. ¿Dormiste bien? Yo no respondí. Solo lo miré. Él se preparó su café, se sentó frente a mí. Me miró extrañado. ¿Pasa algo?, preguntó. Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Sentí la rabia subir otra vez. Un fuego que me quemaba el pecho. No pude contenerme. Pasa que me enteré de todo, le dije. Mi voz salió más baja de lo que quería, pero llena de una furia contenida. Él me miró. Su cara cambió. De la tranquilidad, pasó a una expresión de sorpresa, luego de miedo, y finalmente de enojo.
¿De qué hablas?, me preguntó, con un tono más duro. No te hagas el tonto, le dije, levantando la voz. Mis manos se cerraron en puño sobre la barra. Sé lo de Julia. Sé lo del embarazo. Sé todo. Su cara se puso roja. Se levantó de golpe. Tiró la taza de café a la barra. El café se derramó. Revisaste mi celular, ¿verdad? Eres una metiche. No tienes derecho a hacer eso. No tenía que revisar nada si no tuvieras nada que esconder, le grité. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Mientras yo me estaba volviendo loca intentando tener un hijo contigo, tú estabas con esa. Y ahora va a tener un bebé tuyo. Él se acercó a mí, muy rápido. Me agarró del brazo con fuerza. Me apretó la piel. Cállate, me dijo, con la cara muy cerca de la mía. Su aliento olía a café. No tienes idea de lo que dices. Eres una paranoica. Siempre lo fuiste. Estás loca. Sentí un dolor agudo en el brazo. No me soltaba. Intenté zafarme, pero él me tenía bien agarrada. Suéltame, le pedí. No te voy a soltar hasta que te calmes, dijo. Su voz era fuerte, amenazante. Estás haciendo un drama por nada. Era solo una aventura. ¿Qué te crees? ¿Que soy un santo? Todos los hombres lo hacen. Un bebé no es una aventura, Álvaro, le grité. Es un hijo. Tú vas a ser padre con ella. Fue en ese momento cuando me soltó el brazo de golpe. Tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Caí hacia atrás, chocando contra la pared. Mi cabeza golpeó la superficie dura. Sentí un chispazo de dolor. La espalda también me dolió. Me quedé en el suelo, aturdida. Lo miré. Él tenía la cara descompuesta. Los ojos rojos, las venas del cuello marcadas. Eres una histérica, me dijo, señalándome con el dedo. Una inútil que no sirve ni para darme un hijo. Ella sí. Ella es una mujer de verdad. No como tú, que solo te quejas y lloras. Sus palabras me dolieron más que el golpe. Me sentí completamente humillada. Tirada en el suelo, con el brazo adolorido, la cabeza palpitándome. Él me miraba con desprecio. Era la primera vez que me golpeaba, así, directamente. Antes había sido empujones, tirones, pero nunca un golpe así. Sentí un miedo muy grande. Un frío me recorrió la espalda. Este no era el hombre con el que me había casado. Este era un monstruo. Me levanté del suelo con dificultad. Mi cuerpo me dolía. No le dije nada. No quería darle el gusto de verme más débil. Fui para el cuarto. Cerré la puerta con llave. Él se quedó en la cocina, lo escuché decir algo, pero no entendí. O no quise entender. Me senté en la cama. Me subí la manga del brazo. Tenía una marca roja, que empezaba a ponerse morada. La toqué. Dolía. Me miré la cabeza en el espejo. No se veía nada, pero sentía un bulto pequeño. Me quedé sentada, quieta. Mi mente empezó a funcionar de otra manera. Ya no era solo tristeza. Ya no era solo rabia. Era una decisión. Una decisión fría y clara. No podía seguir así. No iba a seguir así. Él había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Lo primero que pensé fue en el dinero. Siempre me había dicho que no me preocupara, que él se encargaba de todo. Pero ahora, con esta situación, no podía confiar en él. Necesitaba saber. Necesitaba protegerme. Recordé que teníamos una cuenta en común. También sabía de otras cuentas que él manejaba solo, por el trabajo. Pero la cuenta en común era importante. Ahí llegaban los pagos de algunas inversiones y de mi sueldo. No era mucho, pero era algo. Tomé mi celular. Busqué el contacto de mi prima Ana. Ella trabajaba en un banco. No en el mismo que nosotros, pero de banco sabía. La llamé. Tardó en contestar,
Era temprano. Hola, Val, dijo. Su voz sonaba adormilada. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, Ana. Nada bien, le dije, y mi voz se quebró un poco. Hice un esfuerzo para hablar con normalidad. Necesito un favor grande. Necesito tu ayuda. Le conté todo. Desde el descubrimiento del celular hasta el golpe en la cocina. Le conté lo del embarazo de la secretaria. Todo. Ella me escuchó en silencio. Solo la oía respirar. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo. Valeria, dijo Ana. Su voz era seria, preocupada. Tienes que irte de ahí. No puedes seguir con ese tipo. Es un maltratador. Lo sé, le dije. Pero necesito un plan. No puedo salir así, sin nada. Me va a dejar en la calle. Y necesito proteger lo mío. Necesito saber qué tengo, qué puedo hacer. Mira, me dijo Ana. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que él no sepa nada de esto. Actúa normal. Haz como si nada hubiera pasado. No le des pistas. Mientras, yo te voy a averiguar todo lo que pueda sobre cuentas bancarias, sobre cómo funciona el sistema si hay un divorcio, si hay bienes en común. Y lo más importante, tienes que buscar un abogado. Uno bueno. Alguien que te defienda de verdad. Pero no sé a quién, le dije. No conozco a nadie. Yo te averiguo, me respondió. Tengo contactos. Te voy a pasar algunos nombres. Pero no hables con nadie más. Solo conmigo. Y con el abogado que elijas. Esto tiene que ser secreto. Me sentí un poco mejor después de hablar con ella. Tenía a alguien de mi lado. Alguien que me iba a ayudar a ver las cosas con claridad. A moverme. Corté la llamada con Ana. Me quedé mirando la pared. Empecé a pensar en todo lo que tenía que hacer. Tenía que actuar normal, como si la discusión de la mañana no hubiera existido. Como si no hubiera descubierto su doble vida. Tenía que fingir. Y eso me iba a costar mucho. Pero tenía que hacerlo. Era mi única salida. Me levanté y fui al baño. Me puse un poco de maquillaje para ocultar las ojeras y los ojos rojos. Me puse ropa de salir, no la ropa de estar por casa que siempre usaba. Tenía que ir al banco. Tenía que sacar dinero de la cuenta que compartíamos. No todo, porque eso sería obvio. Pero sí una cantidad que me sirviera para empezar, para pagar un abogado, para cualquier emergencia. Me dolía la cabeza y el brazo, pero intenté ignorarlo. Fui al salón. Álvaro ya no estaba en la cocina. Lo escuché en el estudio, hablando por teléfono. Sí, Julia. Tranquila. Hablamos luego. Te quiero. Escuchar su voz, escuchar que le decía te quiero a ella después de todo lo que me había hecho, me revolvió el estómago. Sentí náuseas. Pero respiré hondo. Tenía que mantenerme fuerte. Tenía que fingir. Salí del departamento. Caminé por el pasillo. Bajé en el ascensor. Cuando llegué a la calle, el aire fresco me dio un poco de alivio. Me puse las gafas de sol para que nadie viera mis ojos. Caminé hasta la parada del autobús. No quería ir en el auto de Álvaro. Quería sentirme independiente, aunque fuera por un rato. Me subí al autobús y me senté en un asiento al lado de la ventana. Miré la gente. Todo el mundo iba a lo suyo. Yo iba a empezar una nueva vida, aunque todavía no supiera cómo. Llegué al banco. La fila era larga. Esperé mi turno, observando a la gente. Había un señor mayor, una chica joven con auriculares, una mamá con un niño pequeño. Todos con sus vidas. Yo con la mía, que se estaba desmoronando. Cuando me tocó el turno, me acerqué a la ventanilla. La empleada del banco me saludó con una sonrisa. Le pedí retirar dinero de la cuenta de ahorros. Le di mi documento. La vi teclear en la computadora. Sentí el corazón en la garganta. ¿Y si Álvaro ya había hecho algo?
¿Y si había bloqueado la cuenta? Pero no. La empleada me dio el dinero. Era una cantidad decente, lo suficiente para empezar. La guardé en mi cartera, con cuidado. Me sentí un poco más segura. Un paso, pensé. Un paso más. Salí del banco. Caminé por la calle, con el sobre lleno de billetes en la cartera. No me había sentido tan viva en mucho tiempo. A pesar del dolor, de la traición, de todo, sentía una chispa de esperanza. Una chispa de fuerza. No iba a permitir que él me hundiera. Volví al departamento en el autobús. Álvaro no estaba. Se había ido a trabajar. Mejor. Me sentía más tranquila sola. Necesitaba pensar. Necesitaba empezar a organizar mis cosas. Me senté en el sofá. Saqué mi libreta. Empecé a escribir. Cosas que recordaba. Mensajes que había visto. Fechas. Los nombres de Julia, de Álvaro. De las cuentas bancarias. Todo lo que pudiera servir como prueba. Tenía que ser meticulosa. Recordé que Álvaro tenía un viejo disco duro externo con fotos y documentos. Solía guardarlo en una caja en el armario de su estudio. Una vez lo había visto, hacía mucho tiempo, cuando buscaba algo. No sabía si seguiría ahí, pero valía la pena buscarlo. Esperé hasta la tarde. Tenía que asegurarme de que él no fuera a volver pronto. Le envié un mensaje de texto. ¿Qué tal el día, mi amor? ¿Vuelves tarde? Él respondió casi de inmediato. Sí, tengo una cena con clientes. No me esperes despierta. Perfecto. Eso me daba tiempo. Fui al estudio de Álvaro. Cerré la puerta. El estudio estaba desordenado, como siempre. Libros, papeles, carpetas. Fui al armario. Abrí las puertas. En la parte de abajo, detrás de una pila de revistas viejas, encontré la caja. La saqué. Era de cartón, un poco polvorienta. La abrí. Adentro había papeles viejos, documentos de la universidad, fotos de cuando era más joven. Y ahí estaba. El disco duro externo. Pequeño, negro. Lo agarré. Salí del estudio, cerrando la puerta con cuidado. Fui a mi cuarto. Tenía mi computadora. La prendí. Conecté el disco duro. Empecé a revisar. Y ahí había más cosas. Fotos de Álvaro con otras mujeres, de hace años. Correos electrónicos antiguos. Y también, contratos de la empresa, documentos de propiedades que yo no conocía. De propiedades a su nombre, no a nombre de los dos. Esto era grave. Esto era información importante. Todo lo fui copiando a mi computadora. Hice copias de seguridad en la nube. Hice copias en un pendrive. No podía permitirme perder nada de esto. La búsqueda duró horas. Eran muchos archivos. Cada vez que encontraba algo nuevo, sentía una mezcla de rabia y alivio. Rabia por lo que descubría, alivio porque cada prueba era un paso más hacia mi libertad. Cuando terminé, ya era muy tarde. Desconecté el disco duro, lo volví a poner en la caja, y la caja en el armario del estudio. Hice como si nada. Me fui a la cama, exhausta. Pero esta vez, aunque seguía con el dolor, sentía una dirección. Un propósito. Los días siguientes fueron una tortura de calma falsa. Me levantaba, hacía como que preparaba el desayuno, como que le preguntaba a Álvaro por su día. Él seguía con sus mentiras, con sus excusas. Yo actuaba normal. Le sonreía, le respondía. Por dentro, me sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro. Como si tuviera una máscara puesta. Mientras tanto, Ana me había enviado los contactos de varios abogados. Me puse a investigar a cada uno. Busqué referencias, opiniones. Quería el mejor. Quería a alguien que fuera a luchar por mí. Elegí a uno. Se llamaba Dr. Martín. Parecía muy bueno. Le envié un correo electrónico,
pidiéndole una cita. Le dije que era un tema delicado y confidencial. Él me respondió al día siguiente, dándome un horario. La cita era para la semana siguiente. Sentí un nerviosismo, pero también una determinación. Durante esa semana, seguí recolectando pruebas. Revisaba los extractos bancarios que llegaban a casa, buscaba cualquier indicio de gastos sospechosos. Escuchaba sus llamadas, sin que él se diera cuenta. Intentaba memorizar detalles. Dónde iba, con quién hablaba, qué decía. Me convertí en una sombra, observando, analizando. Era una sensación rara. Me sentía mal por hacerlo, por espiarlo, pero sabía que era necesario. Era para protegerme. Hubo una tarde que Julia lo llamó mientras estábamos cenando. Álvaro atendió la llamada. Se fue a la sala para hablar, como si yo no tuviera que escuchar. Pero yo me acerqué un poco, disimulando que iba a buscar algo. Escuché pedazos de la conversación. Él le decía que se cuidara, que fuera al médico. Ella le decía que no se sentía bien. Que tenía mareos. La voz de ella sonaba débil, pero aún así, la forma en que él le hablaba me hacía sentir una rabia inmensa. Con ella era cariñoso, preocupado. Conmigo, frío y distante. Me fui a mi cuarto. Las lágrimas volvieron. Sentí una profunda desesperación. Quería salir corriendo de ahí. Quería gritarle todo lo que sabía. Pero me detuve. Tenía que ser fuerte. Tenía que esperar. La cita con el abogado llegó. Me vestí con una ropa sobria, pero que me hiciera sentir segura. Fui sola, en un taxi. La oficina del Dr. Martín estaba en un edificio moderno, en una zona de la ciudad llena de oficinas y bancos. Cuando entré, la recepcionista me saludó. Le di mi nombre. Me hizo pasar a una sala de espera. Era una sala tranquila, con sillones cómodos y revistas. Intenté calmarme. Respiré hondo varias veces. A los pocos minutos, el Dr. Martín salió a buscarme. Era un hombre de mediana edad, con el pelo gris y gafas. Tenía una mirada seria, pero amable. Valeria, por favor, pase, me dijo. Entré a su oficina. Era una oficina grande, luminosa. Con una mesa de madera oscura y sillas cómodas. Me senté frente a él. Él se sentó del otro lado. Gracias por venir, me dijo. Cuénteme qué la trae por aquí. Y ahí, en esa oficina, con ese hombre que era un completo extraño, le conté toda mi historia. Con lujo de detalles. Desde el día que conocí a Álvaro hasta la noche en que descubrí todo. Le mostré las fotos, los mensajes que había copiado, los documentos del disco duro. Le conté sobre el golpe, sobre las propiedades a nombre de Álvaro. Le conté sobre mi deseo de ser madre y sobre su indiferencia. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Tomaba notas en un cuaderno. Su expresión era de seriedad. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo. Yo me sentí agotada, como si hubiera descargado un peso enorme. Valeria, dijo el Dr. Martín, con una voz tranquila. Entiendo perfectamente la situación. Es muy grave lo que está pasando. Pero quiero que sepa que tiene opciones. Y que tiene una base sólida para actuar. Me explicó todo el proceso. Me dijo que lo primero era solicitar el divorcio. Que con las pruebas que yo tenía, la situación era favorable para mí. Sobre las propiedades que Álvaro había puesto a su nombre, me dijo que podíamos probar que se habían adquirido durante el matrimonio y que, por lo tanto, eran bienes gananciales. Me habló de la pensión alimenticia, de la compensación económica. Me explicó cada detalle legal, cada paso que teníamos que dar. Pero lo más importante ahora, me dijo, es su seguridad. No puede seguir viviendo con un hombre que la ha maltratado físicamente. Tiene que irse de ahí. No tengo a dónde ir, le dije. No quiero ir a casa de mis padres. No quiero que se preocupen. Y no quiero darle a Álvaro la satisfacción de verme débil. No tiene que ir a casa de sus padres, me dijo. Podemos solicitar una orden de restricción contra él,
Y él tendrá que irse del departamento. Mientras tanto, usted se queda ahí. Y no hable más con él sobre el divorcio. Deje que nosotros nos encarguemos de todo. Usted solo tiene que seguir recolectando pruebas, si aparecen más, y mantenerse a salvo. La idea de que Álvaro tuviera que irse de nuestro departamento me dio una sensación de justicia. Y de alivio. Sentir que no tendría que enfrentarme a él cada día, que podría respirar tranquila en mi propia casa. Salí de la oficina del abogado sintiéndome diferente. Con la cabeza más clara. Con un plan. Había un camino. No iba a ser fácil, lo sabía. Pero ya no estaba sola. Y no estaba perdida. Volví al departamento. Álvaro seguía sin llegar. Fui a la cocina, me preparé una cena sencilla. Me senté a comer, pensando en todo lo que había hablado con el abogado. En cómo iba a ser mi vida a partir de ahora. Me duché, me puse el pijama. Fui a la cama. Esta vez, pude dormir un poco. El cansancio era mucho, pero la mente estaba más tranquila. La rabia seguía ahí, sí. Pero ahora estaba canalizada, convertida en una fuerza para actuar. Ya no era una rabia que me destruía, sino una que me impulsaba. Era el principio de algo. El principio de mi nueva vida. Los días después de mi primera reunión con el abogado fueron una especie de infierno silencioso. Tenía que fingir, actuar como si nada hubiera pasado. Álvaro y yo vivíamos bajo el mismo techo, comíamos en la misma mesa, dormíamos en la misma cama, pero éramos extraños. Yo era una actriz en una obra de teatro muy mala. Él, por su parte, seguía igual. Salía a trabajar, volvía tarde, pasaba horas en su estudio hablando por teléfono, a veces en voz baja. Yo me preguntaba si hablaba con ella, si la llamaba para saber cómo estaba, para preguntarle por el bebé que yo no podía darle. Ese pensamiento me quemaba por dentro, pero no podía mostrarlo. El plan era que yo siguiera recolectando pruebas. El abogado, el doctor Martín, me dijo que cada detalle era importante. Los movimientos en las cuentas, los correos electrónicos, las llamadas. Todo. Me sentía como una espía en mi propia casa. Esperaba a que él se fuera a la ducha o a que saliera a la tienda para revisar sus cosas. Buscaba en su cartera, en su escritorio. Una vez, encontré unos recibos de un restaurante que no conocía. Busqué el nombre del restaurante en internet. Era un lugar romántico. Una cena para dos. Sentí un golpe en el estómago. Saqué una foto de los recibos con mi celular y la guardé en una carpeta con el resto de las pruebas. También me di cuenta de que Álvaro había estado sacando dinero de la cuenta que teníamos en común. Cantidades pequeñas, pero seguidas. Lo vi en el extracto bancario que llegó por correo. Se me hizo un nudo en la garganta. Estaba claro que se estaba preparando para algo. Estaba moviendo su dinero. Por suerte, yo había sacado algo también. Eso me dio un poco de alivio. Me hizo sentir que no estaba loca. Que mi intuición sobre él era correcta. Un día, mientras limpiaba la mesa del comedor, vi una de las carpetas de trabajo de Álvaro. Estaba abierta. No pude evitar mirar. Dentro, había varios documentos. Uno de ellos era un contrato de alquiler de un departamento. Lo miré con más atención. Era un departamento en otra zona de la ciudad, un lugar que yo no conocía. El contrato estaba a nombre de Julia. Y el deudor, o sea, la persona que pagaba el alquiler, era Álvaro. Él le estaba pagando el departamento. Le estaba pagando el alquiler. La rabia me subió por la garganta. Sentí un ardor en el pecho. Saqué mi celular, saqué fotos de todas las páginas del contrato. La cara me temblaba de la furia. Él no solo la mantenía, sino que también le había buscado un lugar para vivir. ¿Con qué propósito? ¿Para que pudieran vivir juntos una vez que me dejara? ¿Para que ella y su bebé tuvieran un techo? No lo sabía, pero no me importaba. Era una prueba más de que él estaba planeando su futuro a mis espaldas, con ella. Se me hizo tarde esa tarde.
Me había quedado tanto tiempo concentrada en los documentos de Álvaro que me olvidé de lo que tenía que hacer. Tenía una cita en la clínica de fertilidad. O bueno, ya no era una cita de fertilidad. Después de hablar con el abogado, me di cuenta de que seguir intentando tener un hijo en esa situación, con ese hombre, era un error. Era una locura. Había estado tan obsesionada con el sueño de ser madre que no me había dado cuenta de que el padre de mi futuro hijo era un hombre que me estaba destruyendo. No quería traer a un niño al mundo que tuviera que crecer con un padre como Álvaro. No me parecía justo para el niño. Y no me parecía justo para mí. Así que, con la ayuda de mi ginecóloga y del abogado, había decidido terminar con el proceso de fertilización asistida. La cita era para firmar los papeles, para que me dieran el alta. Para cerrar ese capítulo de mi vida. Llegué tarde a la clínica. Me sentía nerviosa, agitada. Mi corazón latía rápido. La recepcionista me saludó con una sonrisa, pero yo no se la devolví. Entré a la sala de espera. Estaba vacía. Me senté en uno de los sillones. Sentí una tristeza profunda. Por el camino que había elegido, por el camino que se había cerrado. Por el sueño que se había roto. Me quedé mirando mis manos, entrelazadas. Y por primera vez en mucho tiempo, en vez de sentirme rota y humillada, sentí algo de paz. Una paz extraña. Era el fin de una lucha que había durado años. Era el fin de la esperanza que me había mantenido atada a Álvaro. Era el fin de un sueño, sí, pero también era el inicio de mi libertad. Me sentí un poco mejor. De repente, la puerta se abrió y la recepcionista me llamó. Señora Valeria, por favor, pase. El doctor la está esperando. Me levanté, con mi cartera en la mano. Entré al consultorio. La ginecóloga, la doctora Elena, me recibió con una sonrisa amable. Había sido mi ginecóloga por mucho tiempo. Sabía lo mucho que me había costado todo este proceso. Hola, Valeria. Qué bueno que viniste, me dijo. Me senté en una silla frente a su escritorio. Ella me dio una carpeta. Adentro estaban los documentos que tenía que firmar. Una vez que los firmes, el proceso quedará terminado. Si en algún momento en el futuro quieres retomarlo, sabes que puedes contar conmigo. Yo asentí. Miré los documentos. Decían baja del tratamiento de fertilización asistida. Me costaba leer. Sentía los ojos un poco llorosos. Pero firmé. Firmé mi nombre, con la mano firme. Firmé el fin de una etapa. Gracias, doctora Elena, le dije. Y lamento mucho lo que te está pasando. Si necesitas cualquier cosa, sabes que puedes llamarme. Lo que sea. Ella me miró con empatía. Lo sé, gracias. Lo valoro mucho. Me levanté para irme. Me dio un abrazo corto. Un abrazo sincero. Me hizo bien. Salí del consultorio, con la carpeta en la mano. Me sentía un poco más ligera. Mientras caminaba por el pasillo, vi que la recepcionista estaba hablando con una chica. La chica estaba sentada en un sillón, con una revista en la mano. Era una chica joven, rubia, con un vestido de verano. Su cara me sonaba familiar. La miré bien. Y entonces, mi corazón se detuvo. Era Julia. La secretaria de Álvaro. La que estaba embarazada. Mi respiración se cortó. No me moví. Me quedé parada ahí, en el medio del pasillo, como una estatua. Ella no me vio. Estaba distraída, leyendo una revista. La recepcionista le decía algo. Pero yo la veía a ella. Se veía más llena de lo que recordaba. Tenía la cara redonda. Sus manos estaban sobre su vientre. No se veía mucho, pero sabía que había algo ahí. Su bebé. El bebé de Álvaro. En ese momento, la puerta del consultorio de al lado se abrió. Y de ahí salió Álvaro. No me vio. Estaba caminando rápido, con el celular en la mano, hablando. ¿Qué te dijo el médico?, le preguntó a Julia. Que es una tontería, mi amor, le respondió ella.
Se levantó del sillón, con dificultad. Y ahí fue cuando vi. Su vientre estaba un poco abultado. No era mucho, pero se notaba. El tiempo no había pasado en vano. Él se acercó a ella, le tomó la mano. La besó en la frente. Te dije que no era nada. No te preocupes por eso. Pero me duele, Álvaro. El médico me dijo que es solo una somática de pezón. Que es normal en el embarazo. Pero duele, se quejó ella, con la cara un poco triste. No te preocupes. Lo importante es que estés bien. Y que el bebé esté bien, le dijo él. Le acarició el vientre con su mano. Con la misma mano con la que me había agarrado el brazo. Mi cuerpo se puso rígido. Me sentí como si estuviera flotando, fuera de mí misma, viendo una película de terror. Él, cariñoso, protector, preocupado por ella. Por el bebé que ella llevaba en su vientre. El mismo hombre que a mí me había dicho que era una inútil, una histérica, que no servía para darle un hijo. Me di vuelta y caminé, sin hacer ruido, hacia la salida. No quería que me vieran. No quería que me preguntaran qué hacía ahí. No podía. Sentía una humillación tan grande, tan profunda, que me faltaba el aire. Entré a los baños. Cerré la puerta de un golpe. Me apoyé en la puerta, con la cabeza gacha. Las lágrimas empezaron a caer por mi cara. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Rabia pura. Él estaba ahí, en el mismo hospital donde yo había ido a cerrar un capítulo doloroso de mi vida, con la mujer que me había destruido, con el bebé que yo había soñado. Y él la trataba con un cariño, una preocupación, que a mí nunca me dio. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida. Mis ojos estaban rojos. Me vi y no me reconocía. Era una mujer herida, pero también era una mujer con una nueva fuerza. Con una determinación. Viendo a Álvaro con ella, me di cuenta de algo. Él no iba a cambiar. No iba a arrepentirse. Era un narcisista. Y todo lo que había hecho por mí, todo el amor que me había dado, no había sido amor. Había sido manipulación. Control. Yo era una víctima. Y me negaba a seguir siéndolo. Salí del hospital, con el corazón latiéndome fuerte. Con una nueva energía. Sentí que no tenía miedo. Sentí que estaba lista para todo. Llamé al doctor Martín desde el taxi. Le conté lo que había pasado. Con lujo de detalles. Le conté que los había visto juntos, que ella estaba embarazada. Le conté que él estaba preocupado por ella, por el bebé. Esto es muy importante, Valeria, me dijo el abogado. Es una prueba más de que él tiene una relación paralela y que hay un bebé de por medio. Esto nos fortalece aún más. No te preocupes, ya tengo todo listo. Mañana mismo vamos a presentar la demanda de divorcio y la orden de restricción. Sentí un escalofrío. Mañana. Era tan pronto. Sentí miedo, pero un miedo diferente. Miedo a lo desconocido, a lo que iba a pasar, a la reacción de Álvaro. Pero la emoción más fuerte que sentía era la de alivio. Por fin iba a terminar. Por fin iba a ser libre. Llegué al departamento. Álvaro no estaba. Me sentí tranquila. Tenía la noche para prepararme. Fui a mi cuarto. Abrí el armario. No tenía mucho. Ropa, zapatos. Cosas. Empecé a guardar las cosas más importantes en una maleta. Mis documentos. Joyas que eran de mi abuela. Fotos. Y claro, el disco duro con las pruebas. Lo guardé en el fondo de la maleta. No lo iba a dejar ahí. Álvaro llegó tarde, como siempre. Yo estaba en la sala, sentada en el sofá, con la tele encendida. Fui a la cocina. Él vino detrás de mí. Hola, me dijo. Su voz sonaba normal. Como si no hubiera pasado el día en una clínica con su amante. Como si no hubiera estado acariciándole el vientre. Hola, le respondí.
Mi voz sonaba plana. No quería que él se diera cuenta de nada. Y no se dio cuenta. Se fue a su estudio. Cerró la puerta. Me sentí un poco ridícula. Yo planeando mi huida, y él ahí, tan tranquilo, como si nada. Fui a mi cuarto, cerré la puerta con llave. No quería que entrara. Me acosté en la cama, con la maleta al lado. Me costaba conciliar el sueño. La adrenalina me mantenía despierta. Pasé la noche pensando en el día siguiente. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pasaría? Sentía una mezcla de miedo, de expectación, de nerviosismo. Pero ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Me vestí con una ropa cómoda. No me maquillé. No me importaba cómo me veía. Fui a la cocina. Hice café. Él se levantó un rato después. Entró a la cocina. Buen día, me dijo. Le miré. Había una frialdad en mi mirada que él no pudo ignorar. Se quedó callado. Tomó su café. Y en ese momento, sonó el timbre. 1, 2, 3 veces. Con insistencia. Él se extrañó. Miró el reloj. ¿Quién será a esta hora?, preguntó. Fue a abrir la puerta. Yo me quedé parada en la cocina. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Escuché a alguien hablar. Eran 2 hombres. Uno de ellos le dijo a Álvaro: Señor Álvaro López, mi nombre es Carlos González, soy un oficial de la corte. Le vengo a entregar estos documentos. Escuché el sonido de papeles. Luego, el otro hombre, el que supongo que era el doctor Martín, le habló a Álvaro. Mi nombre es Alejandro Martín. Soy el abogado de su esposa, la señora Valeria Torres. Ella está solicitando el divorcio. Y también, por orden de un juez, hemos conseguido una orden de restricción que le impide a usted entrar a este departamento o acercarse a la señora Torres. El departamento, por ahora, se queda en posesión de ella. Hubo un silencio. Un silencio pesado. Yo me acerqué a la puerta de la cocina, sin hacer ruido. Vi a Álvaro. Tenía la cara pálida. Estaba mirando los papeles que le habían entregado. No podía creer lo que le estaba pasando. Sus ojos estaban fijos en los documentos, como si fueran una serpiente que lo había hipnotizado. El abogado le hablaba, pero él no respondía. Estaba en estado de shock. Señor, tiene 24 horas para sacar sus pertenencias personales y retirarse de este domicilio. De lo contrario, tendremos que llamar a la policía. Las órdenes judiciales son para ser cumplidas. Vi cómo el cuerpo de Álvaro se tensaba. Como su cara se volvía roja, como un tomate. Se le inflaron las venas del cuello. Miró a los hombres con furia. Quería decir algo, pero la voz no le salía. Ellos le dieron la espalda y se fueron. Él se quedó ahí, parado en la puerta, con los papeles en la mano. Su mirada se encontró con la mía. Una mirada llena de odio, de rabia. Tú, me dijo. Tú hiciste esto. Tú me denunciaste. Su voz era un susurro, pero un susurro lleno de veneno. Yo no respondí. No tenía nada que decir. Él era el culpable. Él se había buscado esto. Su mentira, su engaño, su maltrato, todo lo que me había hecho. Me negué a responder, me negué a dejarme ver débil. ¿Sabes lo que va a pasar, verdad?, me dijo, acercándose a mí. Su voz se hizo más fuerte. Te voy a destruir, Valeria. Te voy a dejar sin nada. No vas a tener ni para comer. Se me acercó tanto que sentí su aliento en mi cara. Y cuando me vaya, me voy a llevar todo. Todo lo que te gusta de este departamento. No te voy a dejar nada. Te vas a arrepentir de esto, te lo juro. Me quedé parada, sin moverme. Sin mostrarle miedo. Sentí mi corazón latiendo muy rápido. Lo miré a los ojos, con la cara seria. No te vas a llevar nada, Álvaro, le dije. Y no te preocupes por mí. Voy a estar bien.
pero tú te vas a quedar solo. Sin nada. Sin nadie. Él se quedó ahí, mirándome. Su cara de asombro y furia. Nunca en su vida se le había ocurrido que yo, la mujer que siempre fue sumisa y mansa, fuera capaz de algo así. Se dio la vuelta y se fue a su estudio, dando un portazo. Escuché el ruido de cosas rompiéndose. Lo escuché gritar. Gritar mi nombre. Gritar con rabia. Y por primera vez en mucho tiempo, en vez de sentir miedo, sentí alivio. Una paz profunda. Él podía romper las cosas, podía gritar, podía insultarme. Pero ya no podía tocarme. Ya no podía lastimarme. Yo estaba a salvo. Me quedé sola en la cocina. El café se había enfriado. Miré a mi alrededor. El departamento se sentía diferente. Un poco más grande. Más silencioso. Ya no había una presencia que me oprimía, que me hacía sentir mal. Respiré hondo. Un aire fresco, limpio, entró en mis pulmones. Era el aire de la libertad. Aquí está la tercera y última parte de la narración personal. He integrado todos los elementos del final que me has pedido, manteniendo la coherencia, el estilo y la extensión. El portazo de Álvaro resonó en el departamento. Un sonido fuerte que, en lugar de asustarme, me hizo sentir un alivio profundo. Un silencio pesado se instaló en el aire, un silencio que no era el silencio opresivo de antes, sino un silencio liberador. Me quedé parada en la cocina. El café seguía frío en la taza. Lo miré. Ya no me importaba. Me acerqué, tomé la taza, y la tiré en el fregadero. Con un gesto, me deshice de algo que me recordaba a él, a su presencia, a la vida que había tenido. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi casa. Del espacio. La sensación de que podía moverme con libertad por cada rincón, sin miedo a ser juzgada, a ser criticada, o a que él me hiciera sentir pequeña, era abrumadora. Fui a mi cuarto, cerré la puerta con llave, y me senté en la cama. Me quedé un buen rato ahí, en la oscuridad, simplemente respirando. Mis pulmones se llenaban de aire puro. Un aire que no tenía su olor, ni su presencia. Era solo mío. Y me sentí tan bien. Tan extraña, pero tan bien. Era el comienzo. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. El departamento se sentía vacío, pero era un vacío bueno. Era un vacío que yo podía llenar. Me levantaba, hacía ejercicio, leía, escuchaba música. Cosas que antes no hacía, porque él siempre estaba. Salía a caminar por la calle, con la cabeza en alto, sin sentir la necesidad de esconderme. El doctor Martín se puso en contacto conmigo. Tenía noticias de los abogados de Álvaro. Me dijo que él estaba furioso. Que sus abogados estaban intentando desestimar la orden de restricción. Pero no podían. Las pruebas que yo había recolectado eran sólidas. Los mensajes, el contrato de alquiler, las fotos del disco duro, todo estaba en su lugar. Valeria, me dijo el abogado, el caso es muy fuerte. Él no tiene nada que hacer. Ya están hablando de una conciliación, pero no te preocupes. Vamos a ir por lo que te corresponde. Me sentí tranquila. Tenía a alguien de mi lado, a alguien que me defendía. El abogado me explicó el proceso legal, los tiempos, los documentos que teníamos que presentar. Yo le enviaba todo lo que encontraba. El contrato, las fotos. Todo. Cada vez que le mandaba un nuevo documento, me sentía un poco más fuerte. Como si cada papel fuera una pieza de mi libertad. Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuché el timbre. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Sería él? Me acerqué a la mirilla. Vi a una mujer. Era la prima de Álvaro, una chica que me caía bien, pero con la que no tenía mucha relación. Abrí la puerta. Hola, Valeria, me dijo, con la cara un poco pálida. Álvaro me pidió que viniera a buscar algunas cosas. Ropa, unas cajas. Me dijo que te pidiera permiso. Yo la miré. Claro, pasa, le dije. Ella entró.
Fue a la sala, al estudio de Álvaro. Empezó a meter cosas en unas cajas. Yo me quedé ahí, viéndola. La veía con una mirada de compasión. Ella no tenía la culpa de nada. ¿Sabes qué pasó?, me preguntó. Sé que lo de ustedes no estaba bien, pero no pensé que llegaría a esto. Yo no le respondí, solo la miré. Ella entendió. Él está furioso, me dijo. Dice que le tendiste una trampa. Que lo vas a dejar en la calle. Yo me reí, un poco. Él solito se puso en la calle, te lo aseguro, le dije. Ella no dijo nada. Se fue, con las cajas en la mano. En los días siguientes, el departamento se sintió aún más libre. Las cajas de Álvaro se habían ido. Sus cosas ya no estaban. Me senté en el suelo de la sala. Miré a mi alrededor. Era mi espacio. Me levanté, fui a la tienda de la esquina y compré pintura. Blanco. Quería que todo fuera blanco, sin manchas. Empecé a pintar las paredes. Era un trabajo duro. Mis manos se llenaron de pintura, pero no me importaba. Era un trabajo que hacía con placer. Cada capa de pintura que ponía era como si estuviera borrando un recuerdo malo. Borrando el dolor, la humillación, la tristeza. Borrando a Álvaro. Una tarde, me llamó Ana. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien, le dije. Pintando el departamento. Ella se rió. Me alegra escucharlo. Te lo mereces, después de todo lo que pasaste. Y te tengo una buena noticia. Mis contactos me dijeron que la orden de restricción va para largo. Y que el divorcio va a salir a tu favor. Te lo mereces. Me sentí feliz. Sentí que todo mi trabajo, toda mi planificación, toda mi paciencia, había valido la pena. No era solo por el dinero, era por la justicia. Era por mí. Las semanas se convirtieron en meses. El departamento estaba irreconocible. Había comprado muebles nuevos, puesto fotos en las paredes. Eran fotos mías, de mi familia, de mis amigos. Era un lugar que me reflejaba a mí. Empecé a ir a terapia. Hablaba con una psicóloga sobre lo que me había pasado. Sobre la manipulación, sobre el maltrato. Me ayudó a entender que lo que yo viví no era normal. Que él era un narcisista, que me había hecho creer que yo era el problema, cuando en realidad, el problema era él. En la terapia, me di cuenta de lo mucho que me había encerrado en esa relación. Me había olvidado de mis amigos. De mi familia. Empecé a reconectar con ellos. Fui a visitar a mi prima Ana. Fui a casa de mis padres. Hablamos. Les conté todo. Se quedaron impactados, pero me apoyaron. Eres una guerrera, mi amor, me dijo mi mamá, con lágrimas en los ojos. Y te apoyamos. Siempre. Sentí su amor. Sentí su fuerza. Y me di cuenta de que no estaba sola. Que tenía a la gente que me quería de verdad. En una de esas salidas con mis amigas, fuimos a una cafetería nueva. Estábamos sentadas, hablando, riendo. Yo me sentía feliz. En paz. En un momento, me levanté para ir al baño. Cuando regresé, vi que mi amiga, la que estaba sentada a mi lado, estaba hablando con un hombre. Era un hombre con una barba corta, ojos claros y una sonrisa muy amable. Valeria, te presento a Martín, me dijo mi amiga. Es un amigo de mi marido. Martín, ella es Valeria. Nos saludamos con la mano. Me miró, con una sonrisa sincera. Mucho gusto, me dijo. Hablamos por un rato. Me preguntó qué hacía, a qué me dedicaba. Yo le pregunté lo mismo. Martín era un hombre tranquilo, amable. Trabaja de ingeniero. No era como Álvaro. No me hacía sentir presionada. No me hablaba con arrogancia. Hablaba conmigo como si yo fuera una persona normal, como si mi opinión importara. Intercambiamos números. Al día siguiente, me envió un mensaje de texto. ¿Quieres ir a tomar un café? Yo le dije que sí. Y así empezó todo.
con una simple invitación. Las citas se convirtieron en conversaciones largas. Las conversaciones largas, en paseos. En cenas. En ir al cine. Martín me hizo sentir cómoda. Me hizo sentir segura. Él sabía que yo había pasado por un divorcio. Le conté un poco de mi historia, de lo que había vivido. Él me escuchó. Me dijo que lo sentía. No me juzgó. Solo me apoyó. Me sentí respetada. Poco a poco, me fui enamorando de él. De su voz, de su sonrisa, de su forma de tratarme. Me di cuenta de que el amor no tenía que ser una lucha constante. Que el amor podía ser simple, podía ser tranquilo. Podía ser bueno. 1 año y medio después de que me divorciara de Álvaro, Martín y yo nos casamos. Fue una boda pequeña. Con nuestras familias y amigos cercanos. Fue un día lleno de amor. Un día lleno de paz. Y en ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado. De lo mucho que había cambiado. Martín también quería tener una familia. Quería ser padre. Y yo, que había pasado por tanto por ese sueño, decidí intentarlo de nuevo. Pero esta vez, sin presión. Sin estrés. De la forma más natural posible. Y un día, me sentí rara. Fui al médico. Y ahí, en el consultorio, me dieron la noticia. Estaba embarazada. Cuando se lo dije a Martín, se puso a llorar. Me abrazó con tanta fuerza que me costó respirar. Te amo, me dijo. Y a nuestro bebé también. Mi embarazo fue tranquilo. Sin complicaciones. Sin presiones. Y 9 meses después, nació mi hijo. Un niño sano, fuerte, hermoso. Lo tuve en mis brazos. Y sentí un amor tan grande, tan profundo, que no podía expresarlo con palabras. Mi sueño de ser madre, el sueño que Álvaro me había arrebatado, se había hecho realidad. Y se había hecho realidad con el hombre que me amaba de verdad. Un hombre que no me juzgaba, que no me manipulaba, que no me hacía sentir que era una inútil. Me hizo sentir la mujer más feliz del mundo. Con el tiempo, me enteré de lo que le había pasado a Álvaro. Me lo contó una amiga en común. El divorcio salió a mi favor. Tuve una buena compensación económica. Él se quedó sin la mitad de todo. La mitad de su dinero, de sus inversiones. La mitad de las propiedades que había puesto a su nombre. Y eso fue solo el principio. Después de eso, en la empresa donde trabajaba, se enteraron de todo. De la orden de restricción, del divorcio, de las demandas. Él fue despedido. Perdió su trabajo. Perdió su estatus. También me enteré de lo que pasó con Julia. Ella, al ver que él se quedaba sin nada, lo dejó. Los dos se pelearon. Él la acusó de ser una cazafortunas. Ella lo acusó de ser un cobarde, de no haber sabido manejar la situación. La relación se rompió. Él se quedó solo. Sin dinero. Sin trabajo. Sin Julia. Y sin el bebé, que creció lejos de él. Un día, lo vi. Fue un encuentro casual. Yo iba en el coche con Martín y mi hijo. El niño estaba en su sillita, en la parte de atrás. Él estaba parado en la esquina. Se veía demacrado. Su ropa estaba un poco desaliñada. Tenía la cara triste. Nos vio. Vio a Martín. Vio a mi hijo. Nos miró. Y en sus ojos, vi la tristeza. Vi el arrepentimiento. Me miró, y no dijo nada. Solo se quedó ahí, parado. Yo me quedé callada. Tampoco dije nada. Seguimos nuestro camino. Y no volví a verlo nunca más. Ese encuentro me dio una sensación de cierre. De que la justicia se había cumplido. No sentí alegría por su miseria. Sentí una pena por la vida que él había elegido. Por el camino que había tomado. Y me di cuenta de que mi venganza no había sido dejarlo sin nada. Mi venganza había sido construir mi vida. Construir mi felicidad. Con un nuevo amor, con un nuevo hogar.
Con mi hijo. Ahora, cada mañana, cuando me levanto, miro a mi hijo. Veo sus ojos, veo su sonrisa. Y me doy cuenta de que todo lo que pasó, todo el dolor, toda la traición, todo valió la pena. Me hizo la persona que soy hoy. Una mujer fuerte. Una mujer que se ama a sí misma. Y una mujer que encontró la felicidad. Gracias por acompañarme en este viaje por las historias de Reddit. Si quieres seguir descubriendo los secretos y las confesiones de Internet, asegúrate de unirte.